Estudiantes de ciclo 3, muy buenas noches. A continuación les voy a mostrar el tema de hoy y la explicación de la clase de hoy. En la pantalla observamos nuestra guía que vamos a trabajar durante estas 2 semanas. El tema se llama los números decimales. Vamos a ver la clasificación, la fracción generatriz. La competencia es construye y utiliza las diferentes representaciones para comparar números racionales como fracción o decimales. El DBA establece relación mayor que y menor que en las relaciones con números decimales y halla la fracción generatriz. Bueno, ahora nos vamos a la primera parte de la guía, que son los números decimales. Acá vamos a encontrar la representación decimal de los números racionales. La expresión decimal de los números racionales se da con el siguiente ejemplo: 15.679 sobre 1000. Eso es igual. 15 es la parte entera y 679 sería la parte decimal. Donde empieza la coma, los numeritos que están después de la coma, es la parte decimal. En la forma de expresar una fracción mediante un decimal, tenemos la siguiente forma: 2/3. ¿Cómo hallamos el número decimal? Dividiendo 2/3. Al dividir 2/3 nos da 0,666. El resultado da de dividir 2 entre 3. Lo mismo tenemos acá 4/5. Al dividir 4/5, el resultado nos da 0,8, que resulta de dividir 4/5. En la siguiente actividad dice convertir a número decimal las siguientes fracciones. Llega a 3 cifras como máximo en la parte decimal. Entonces lo que vamos a hacer es dividir y hallar el número decimal. Bueno, después vamos a encontrar lo que es la clasificación de los números decimales. Los números decimales los clasificamos en decimal exacto, decimal inexacto. El decimal exacto es aquel que tiene un número finito de cifras decimales. Quiere decir que ese decimal tiene fin. El decimal inexacto es aquel que no tiene fin, que siempre se va a repetir un número o va a haber una cantidad que se repite hasta el infinito. Ese decimal inexacto se divide en dos: en periódico puro y en periódico mixto. El periódico puro es aquel que tiene un periodo. ¿Cuál es ese periodo? El número que se repite después de la coma. En este caso está 0,333 puntos suspensivos, que quiere decir que va hasta el infinito. Ese 3 es el famoso periodo, que es el número que se va a repetir hasta el infinito. Cuando ustedes dividen un número, siempre les va a salir, o no siempre, hay números que salen decimales y en esos decimales está esta clasificación. Hay ejemplos que salen números que se repiten hasta el infinito. Ese número que se repite se llama periodo. Ahora tenemos el decimal periódico mixto. Observen el ejemplo. Tenemos 0,5333 y puntos suspensivos. Hay un número que no se repite y hay otro número que se va a repetir hasta el infinito. Entonces, cuando viene la mezcla de esos dos números, se llama periódico mixto. Listo. Esta es la clasificación. Entonces, repito, los números decimales se clasifican en número decimal exacto, número decimal inexacto, y el inexacto se clasifica en periódico puro y periódico mixto. Ahora tenemos en pantalla la fracción generatriz. En la fracción generatriz existen dos formas de hacerlo. Cuando es decimal exacto, entonces cuando es decimal exacto, lo que vamos a hacer, tenemos el decimal 2,5. Entonces corremos la coma y contamos los lugares que está después de la coma.
En este caso, después de la coma está un solo lugar. Acá en el 2,5 encontramos un solo lugar. Entonces escribimos 25 sobre, ¿cuántos lugares? Un solo lugar, o sea, sobre 10. Por cada lugar que esté después de la coma le vamos a agregar un 0. Siempre se va a dividir sobre 10, sobre 100, sobre 1000, sobre 10.000. ¿Listo? Dependiendo los lugares que están después de la coma. Y simplificamos. Quinta de 25, 5 y quinta de 10, 2. Esta sería la fracción generatriz de un decimal exacto. Ahora la generatriz de un decimal periódico puro. Entonces dice, escribimos como numerador el número sin la coma decimal. En este caso el número es 1,27. Entonces escribimos el número sin la coma decimal. Nos quedaría 127. Ahora dice, menos la parte entera y como denominador tantos 9 como cifras decimales tenga la parte periódica. Entonces, el número decimal es 1,27. Escribimos el número sin la coma. Y le restamos el número que está antes de la coma, que es el número 1. Sobre ¿cuántos lugares hay después de la coma? 2 lugares. Entonces, sobre 99. Eso es igual a 127 menos 1 daría 126 sobre 99. Y así quedaría la fracción generatriz de un decimal periódico puro. Ahora vamos a ver, vamos a encontrar la generatriz de un número decimal periódico mixto. Entonces, igual, escribimos el número hasta donde empieza el periódico, que es el número 6, sin la coma. Y le vamos a restar el número que está antes de la coma y el número que no se va a repetir. En este caso el número que no se repite es el número 13 y el número que está antes de la coma es el número 2. Entonces nos quedaría 2136 menos 213 sobre, acá ya no vamos a agregar 9, 9, sino que vamos a escribir el primer numerito siempre va a ser el 9 y vamos a contar los lugares que el número del que no se repite, en este caso es el 13. El 13 son 2 cifras, entonces por eso van 2 ceros. Y el 9 es el periodo. ¿Listo? Entonces dice, escribimos un numerador, el numerador sin la coma decimal, menos la parte no periódica, y como denominador tantos 9 como cifras tenga la parte periódica. En este caso el periodo de 6 es un solo lugar, por eso va el 9. Seguida de tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica. La parte no periódica tiene 2 lugares, que es el número 3. Entonces por eso va 2 ceros. Y dividimos, simplificamos el numerador y el denominador. En este caso nos dio 641 sobre 300. Esta es la fracción generatriz para un periódico mixto. Entonces, ¿ahora qué van a encontrar en el ejercicio? En el ejercicio van a encontrar los números decimales. Ustedes lo van a clasificar si es un decimal exacto, si es un decimal periódico puro o si es un decimal periódico mixto, marcando con una X. En el siguiente ejercicio van a hallar la fracción generatriz. Entonces van a mirar si es un decimal exacto, si es un decimal puro o si es un decimal mixto. Y hallan la fracción generatriz y escriben el procedimiento al frente. Listo. Este va a ser nuestro trabajo del día de hoy. Hasta acá va la actividad del día de hoy. La primera, hoy estamos a 25. Acá les voy a escribir ejercicios. Actividad 25 del mes de junio. Hasta acá. Listo. Muchas gracias. Espero les quedó claro el tema. ¿Alguna duda por el entero?